Gracias, Michelle. Así seguimos con más de Acción 10 en la mañana. Esta vez en nuestro segmento Asesoría Jurídica vamos a conversar de un tema de mucho interés, no solo para hombres, sino también para mujeres. Presten mucha atención porque vamos a hablar de la reforma de pensión de alimentos. Quizá usted ya tiene una cantidad estipulada que debe pasarle a su niño o niña, pero ahora resulta que su cónyuge está diciendo que usted gana más o usted está ganando menos. En cualquiera de los dos escenarios, ¿cómo y dónde se debe solicitar esta reforma a la pensión de alimentos que ya usted está otorgando a su hijo o a su hija? Vamos a conversar del tema con el doctor Kenneth Hernández, experto en materia de derecho. Bienvenido, un placer que nos acompañe. El placer es todo mío, Jocelyn. Gracias a la revista Acción 10 y a este segmento de asesoría jurídica que nos permite poder interactuar con nuestros amigos televidentes y poder orientarle acerca de alguna problemática legal. El tema de hoy, como bien decía Jocelyn, es la reforma de pensión de alimentos y ver cuándo procede una pensión de alimentos. Yo mencionaba dos escenarios donde ya existe una pensión de alimentos, pero quizá hay un interesado o una interesada en que se reforme, o bien para que se dé más o bien para que se dé menos según la condición económica. Y esto realmente, ¿ante qué autoridad se debe solicitar y si hay otras circunstancias en las que también se puede solicitar? Ok, en principio la pensión de alimentos siempre quedan establecidas por dos vías. Por un acuerdo en una sede administrativa, que en este caso puede ser el Ministerio de la Familia. Allí ya se deja establecida cuánto se va a pasar mensualmente en pensión de alimentos, o en la sede judicial cuando un juez en una sentencia establece cuánto es la cantidad a pasar. Legalmente existen tres formas de tasar la pensión de alimentos. Es que si tienes un hijo, pasas el 25% sobre el ingreso ordinario y extraordinario para ese hijo. Si tenés dos hijos, pasas el 35%. De tres hijos a más, pasas el 50%. Entonces, legalmente ya tenemos la forma de tasar la pensión de alimentos. Ya expliqué que se puede hacer administrativamente, como es en el caso del Ministerio de la Familia, o judicialmente cuando un juez ya lo establece en la sentencia. Entonces, esas son las dos vías donde se puede establecer una pensión de alimentos. Cuando ya es administrativa la pensión de alimentos y quieres hacer la reforma, obligatoriamente tienes que ir a la sede judicial. Y si ya también está una sentencia que ha establecido una pensión de alimentos, también tiene que ir a la vía judicial a proceder a realizar la reforma a esa pensión de alimentos. Como bien decía Jocelyn, ya sea para pedir más o para solicitar que se disminuya esa pensión en vista que tus circunstancias económicas han cambiado. Ahora, en estos casos, por ejemplo, donde esas circunstancias económicas han cambiado y yo solicito como mamá, por ejemplo, en el escenario en que tuviera un bebé y sé que mi pareja o mi expareja ahora está ganando más, ¿yo debo presentar alguna evidencia para que proceda esa reforma o la autoridad se encarga de indagar si es cierto o no lo que yo estoy manifestando? En derecho, tenemos una llamada. Sí, vamos a escuchar qué nos dice nuestro amigo o amiga que está en línea. Buenos días. Sí, día. Jocelyn, quería preguntar, yo tengo dos hijos, pero el niño varón decidió irse con su papá. Nosotros tenemos un comité en el Ministerio de las Familias, donde él me pasaba 2.800 córdobas quincenal, perdón. Entonces el niño decidió irse, él metió una reforma donde me dice que ya no me le va a dar nada a la niña. Ajá. Quiero saber qué se hace en ese caso. ¿Y por qué él alega que ya no le va a dar nada a la niña? Pues no tengo los motivos, solo me llegó una notificación pues de los juzgados. Que él está desempleado, sí. Hizo una reforma. ¿Y que la reforma es que ya no le va a dar nada o le va a dar menos? No, que no me va a dar nada. Okay, una pregunta, ¿son dos hijos los que ustedes tienen? ¿El niño varón se fue con el papá y la niña le quedó a usted? Sí, así es. Okay. ¿Será por esto? ¿Tendrá que ver? Entonces, déjenos sus datos a lo interno, sí, por favor, nuestra amiga televidente, para que el doctor le pueda asesorar de manera más explícita, además del comentario que le pueda hacer ahorita. Está bien. Vamos a responder esta pregunta porque es muy interesante. En este caso específico, cada niño ha decidido vivir con un papá diferente. Entonces, en este caso también cabe la pensión de alimento en el sentido de que como él
va a asumir, por así decirlo, en un 50% el cuidado, la crianza y la manutención del niño que va a estar a su cargo. Entonces, él lo que va a tratar de probar ante el judicial es que como va a tener a un 100% a uno de sus hijos, entonces no puede pues dar una cuota a su otro hijo, porque pues prácticamente la carga de trabajo se está dividiendo. Entonces eso es lo que él va a pretender. ¿Y eso es válido? ¿Eso es totalmente legal? Bueno, primero es válido, es totalmente legal hacer el pedimento, pero vamos a ver el juez que decide. O sea, si uno logra demostrar realmente que si haciendo eso él no puede cumplir dando la cuota a su otra hija, entonces el juez tiene que aceptar y tiene que decir pues que se establezca ese tipo de régimen de cuidado de esa manera. Porque, por ejemplo, doctor, también si la mamá no tiene la capacidad económica para solventar, ahí tendría que haber un estudio a profundidad. Exactamente, detalle, ¿no? Entonces por eso le digo, el pedimento es válido y es totalmente legal. Entonces ahora viene la etapa probatoria. Como tú dices, ella puede decir de que no tiene la capacidad, de que se le hace muy difícil, entonces que por lo menos necesita tal vez no el 50%, sino un 25% para complementar. Entonces eso tiene que demostrarlo. Si no hay una base legal, por ejemplo, unas colillas del INSS o una constancia salarial para demostrar cuánto es el ingreso de esta persona, se hace un estudio psicosocial que lo establece el equipo técnico de los juzgados de familia, que van a visitar los hogares de los padres y para determinar cómo ellos viven y poder hacer una renta presuntiva para así sacar qué porcentaje se le puede dar. Y esto se relaciona con la pregunta que hacía antes de la llamada, precisamente de que quién debe demostrarse. Yo debo llevar los elementos probatorios de que en realidad, por ejemplo, el cónyuge o el excónyuge está ganando más y le debe dar más al menor. Entonces, o si la autoridad lo hace en su defecto. Eso es uno. Y lo otro es a dónde tiene que ir ella para poder seguir el proceso y apelar a esto. Como nos comentaba, dice que le llegó una cédula de notificación, entonces eso son una cédula de los juzgados de familia. Entonces ahí tiene que apersonarse, tiene que buscar a su abogado de confianza o asistir a la Defensoría Pública, plantear el caso y pues ellos le van a hacer la representación, se apersona, apersonarse es decir, comparecer ante el judicial y exponer, ¿no? Es decir, negar los hechos, allanarse a los hechos y o contrademandar, en el sentido de decir de que se opone totalmente a esa reforma y demostrar de que esta persona tiene las capacidades que puede tener tanto al niño como también poder pasar una pensión para la niña. Perfecto, vamos a recibir más llamadas. Si hay más comunicación las podemos recibir en este momento al 2222-7808. Siempre mantengamos el número telefónico mientras esté el curso de la entrevista. Vamos a recibir la llamada. Buenos días. Buenos días. Te escuchamos, bienvenida. ¿Cuál es su consulta? Mire, pasa lo siguiente, yo tengo una demanda que desde hace rato se puso aquí en Masaya con asunto de pensión alimenticia. Mandaron a detener a la persona y ahora me dicen en la policía que ellos no pueden hacer esa detención ya que ellos no están realizando detención por pensión alimenticia. Entonces, ¿cómo queda eso? Queda en el aire porque es hoy el hombre no cumple. Ya imagínense que ese proceso tiene más de 1 año. Sí, regálenos sus datos a lo interno. ¿Qué le puede recomendar? ¿Tiene alguna pregunta, doctor, para ella? No, una pregunta. ¿El caso pasó en la vía penal por la omisión deliberada? O sea, la persona lo acusaron penalmente por omitir prestar los alimentos, o es en la vía de familia como una ejecución por incumplimiento de no prestar los alimentos? Por incumplimiento a los alimentos. Ok, entonces en la vía entonces de familia, en los juzgados de familia de Masaya. Sí, así es. Ok, muy bien, ya le respondemos. Entonces. Sí, en este caso, ¿qué podría ser? Bueno, entonces es insistir. Tiene que volver nuevamente ante el juzgado a pedir que se convoque a la audiencia para que citen a esta persona, porque en la audiencia el juez lo que hace es requerir a esta persona que pague.
Si ahí en audiencia él no paga, entonces el juez puede ordenar la detención de esta persona en audiencia. Tiene que insistir en que se convoque a la audiencia y que notifiquen a esta persona. Tenemos la última comunicación. Buenos días, le escuchamos. Aló, buenos días. Sí, bienvenido, su consulta. Mira, Pipi, yo quería hacer una sugerencia. Sí. Mira, yo soy una persona que está demandado, ¿ya me entendés? Por pensión alimenticia. Ajá. Pero yo quiero saber qué se puede hacer en este caso. Mira, yo no me estoy negando en pasarle a mi hija. Pero ella viene y me demanda. Y yo no tengo trabajo, ella sabe que yo no tenía trabajo y se desapareció 3 años y ahora que vuelve después de esos 3 años se aparece exigiéndome y ahora me pone, yo soy de aquí de Bluefield. Sí. Ya, y ella viene y me pone diciendo que, o sea, me manda a juicio, me manda toda vara, pero yo no sabía dónde estaba ella y cómo llegar a un acuerdo para yo pagarle. ¿Qué puedo hacer en ese caso? ¿No intentó comunicarse con ella e indagar dónde estaba para cumplir con su deber como papá? Sí, yo estaba haciendo eso, pero imagínate que tu familia sabía dónde estaba. Entendemos. Entonces déjenos por favor sus datos a lo interno para que el doctor le pueda asesorar de manera explícita, pero en este caso, doctor, realmente no sabía, no tiene que pagar los 3 años, entiendo que es un año... El retroactivo. El retroactivo, ¿no? Sí, pero muy interesante, si ya existe una sentencia donde te obliga a dar un alimento, desde el momento que se dicta la sentencia, tú tienes que comenzar a cumplir mensualmente con esa obligación. Si tú te retrasas esos 3 años, ¿verdad? Entonces tienes que pagar esos 3 años porque ya está por sentencia ordenado pagar los alimentos. Pero si no tienes ningún tipo de acuerdo, no tienes ninguna sentencia, no tiene acuerdo firmado en el Ministerio de la Familia, no tiene un acuerdo ante una sede notarial, entonces, como dice Jocelyn, el retroactivo, lo más que puedes pagar son 12 meses atrasado por retraso, valga la redundancia, de la pensión de alimentos. Pero si ya estás obligado, esos 3 años te corren, aunque ahí en este caso no te cabe como dicen, la ignorancia de la ley, en el sentido de que decir, como ella se desapareció, yo no sabía dónde estaba, no puedes alegar eso, tienes que cumplir eso, porque tu obligación era pagar la pensión de alimentos. No las encontraba, tenías que ir a algún juzgado, consignar ese dinero para vos cumplir con esa obligación. Ok, perfecto. Sus conclusiones generales para los amigos y amigas que nos están viendo y de una u otra manera, por una u otra causal, quieren solicitar esto de la reforma de pensión de alimentos. Bueno, en primer lugar, asesorarse bien, buscar a su abogado de confianza para poder hacer cualquier trámite legal en cuanto a alguna reforma de pensión de alimentos. Recuerden que la pensión de alimentos no es una obligación, es un deber, porque como padre uno está obligado a prestar ese cuidado, esa crianza, y parte de lo que es la pensión de alimentos es eso, pues tratar de cuidar y de solventar esas necesidades que tienen pues los menores durante su desarrollo. Y no solo lo deben otorgar, o no solo el deber es de los hombres, también de las mujeres. Exactamente. Pueden y sobre todo las mujeres saber administrar ese dinero que es dado en concepto de pensión de alimentos y destinarlo realmente a esa causa de darles los alimentos a los hijos. Y se puede fiscalizar, puede solicitarse exactamente, eso también, y se puede ahora con este nuevo código de familia, la persona que da los alimentos puede pedir la supervisión de cómo se está gastando ese dinero en sus hijos, si realmente se está cumpliendo. Sí, porque es lamentable que a veces los padres se agarran de eso, no digo que todo, y dicen, es que en realidad no lo está gastando, pues ahora tranquilo, usted otórguelo y le pide a la autoridad pertinente que vigile si realmente se está empleando en su hijo o hija. El deber es de los dos. Gracias, doctor, gracias, por habernos Jocelyn, acompañado. gracias a la revista por la invitación. Siempre bienvenido. Vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más.